Muy buenos días, hermanos. Es un honor para mí y un privilegio estar aquí en esta mañana. Reciban también un caluroso abrazo y un afecto de mi esposa y mis hijos. Y gracias por esta oportunidad que el Señor nos da de compartir su palabra. Pero antes que nada quisiera empezar con una oración al Señor para poner todas sus manos en este día. Bendito Padre Celestial, te doy muchas gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de estar hoy en este día y de saber que solamente en ti, Señor, somos salvos y podemos confiar en tu gracia y en tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú guíes cada una de las cosas que veamos en este día, que se escuche tu voz, que tú hables a nuestras vidas a través de tu Espíritu y tu palabra sea quien nos hable a nuestros corazones y tú guíes cada una de las cosas para que tu iglesia sea edificada. Te lo pedimos todo en los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, pues bueno, para empezar, quisiera comentarles, a mi hija recientemente le gusta mucho leer. Ella empezó a leer por el gusto de la lectura y recientemente ha leído algunas biografías de misioneros cristianos. Platicando con ella hace unos días, me platicaba una frase que le gustó mucho de un misionero cristiano que se llama Hudson Taylor, que fue a la China a compartir la palabra de Dios. Pero en momentos de angustia, momentos de necesidad, momentos de mucha tristeza y de aflicción en su corazón, él mencionó una frase que ella se le grabó y se aprendió en su mente y me la compartió. Una frase muy hermosa. Él se contaba muy triste porque muchos amigos de él habían padecido persecución, habían sido muertos como misioneros, y él estaba muy triste y desconsolado en su vida. Y él mencionó una frase que dice lo siguiente: no puedo leer, no puedo pensar, no puedo ni siquiera orar, pero puedo confiar. No puedo leer, no puedo pensar, no puedo ni siquiera orar, pero puedo confiar. Pero puedo confiar, y tú y yo podemos confiar en el Señor en este momento de prueba. Estamos viviendo una prueba como ninguna en nuestra vida. Una crisis, digamos, sin precedentes en la historia de la humanidad, en temas de salud, en temas económicos, en temas políticos, en todos los aspectos de nuestra vida. Algo que nunca habíamos vivido. Pero ¿cómo debemos reaccionar como cristianos en esos momentos de angustia y en esos momentos de necesidad? ¿Cómo quiere Dios que nosotros también nos comportemos? Dios nos llama también a que podamos confiar, a que dependamos de Él, a que confiamos y dependemos de su palabra, de sus promesas y de su misericordia. En esta mañana vamos a meditar juntos un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en 2 de Reyes capítulo 4. Un pasaje en el cual una familia estaba pasando por una situación muy complicada, una situación muy difícil en su vida. Momentos en los cuales esta familia había perdido a uno de sus miembros, había perdido a su esposo, y sus hijos, la viuda y sus hijos, estaban en momentos de gran angustia, de gran necesidad. Pero vamos a ver esta palabra de Dios juntos y meditar que podemos confiar en la misericordia de Dios. Vamos a leer juntos de la palabra de Dios, 2 de Reyes capítulo 4, y vamos a leer los primeros 7 versículos. 2 de Reyes 4 dice así: una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Ya ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid con lo que os quede. Pues gracias al Señor por su palabra. Vemos aquí una historia en la cual Dios nos muestra que hay diferentes circunstancias y dificultades que podemos tener en nuestra vida. Sin embargo, el tema de esta mañana que vamos a meditar es: confiemos en la misericordia de Dios.
Confiemos en la misericordia de Dios y vamos a meditar en 4 ideas. ¿Cuál era la situación que vivía en primer lugar esta familia? En segundo lugar, ¿qué es lo que hizo la viuda en ese momento de necesidad? En tercer lugar, ¿cuál fue el consejo que ella recibió y cuál fue el milagro que Dios hizo en la vida de esta familia? Y en cuarto lugar, veremos el resultado final. Muy bien, vamos a empezar con la primera idea de nuestro mensaje: confiemos en la misericordia de Dios. ¿Cuál era la situación que vivía esta familia? Dice el versículo 1 de nuestro pasaje: una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Ya ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. El pasaje empieza diciendo: una mujer de los hijos de los profetas. Una mujer cuyo esposo era miembro de la comunidad de los profetas. Estaba pasando ella hoy por una situación muy difícil. Su esposo había muerto y ella había quedado sola con sus 2 hijos, desamparada, en una situación muy vulnerable. En el Antiguo Testamento sabemos que el ser viuda implicaba muchas veces haber quedado sola, sin padres, sin hermanos, sin parientes que estuvieran al cuidado de ella. Es por eso que el Señor en su palabra nos instruye claramente como iglesia que tengamos cuidado de las viudas y de los huérfanos, como dice en 1 Timoteo 5:3, reconocer debidamente a las viudas que de verdad están desamparadas. O el Salmo 68:5 que nos dice: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Aquí vemos que una mujer de los hijos de los profetas estaba pasando por una situación muy complicada y muy difícil. También nos dice el versículo que su esposo era temeroso de Dios. Su esposo había muerto y nos dice el versículo que él temía al Señor. No sabemos las causas, ni siquiera sabemos cuánto tiempo había pasado desde que su esposo había muerto. Pero lo que sí nos dice claramente el versículo y el pasaje es que este hombre era temeroso de Jehová. La mujer va con Eliseo y le dice: tu siervo, mi marido, ha muerto. Lo que implica que Eliseo también conocía a su esposo, también conocía de él, y le dice: tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Tú sabes, Eliseo, que tú lo conociste, tú lo conocías, que él amaba al Señor, que él temía al Señor. Y aquí podemos también pensar o deducir que si el esposo amaba al Señor, temía a Jehová, también la mujer lo hacía y sus hijos también. Y aquí podemos preguntarnos como cristianos: bueno, ¿por qué le pasan cosas malas? A veces pensamos, ¿verdad?, los creyentes. ¿O por qué nos pasan cosas difíciles también a nosotros? ¿Por qué estaba pasando por esta situación, por esta familia, por esta situación tan complicada, si ellos temían al Señor y ellos amaban al Señor? Aquí nos podemos dar cuenta que la familia confiaba en Jehová y aún así estaban pasando por situaciones difíciles. Y esto podemos también meditar y darnos cuenta que tú y yo no estamos exentos como cristianos de a veces tener problemas, necesidades o tener situaciones difíciles en nuestra vida. En el versículo donde dice que el esposo había muerto y ella se encontraba en una situación que no tenía sustento, que no tenía una forma de ganarse la vida. No solo el esposo ya no estaba allí para proteger a su familia, para proveer, para cuidar de ella, sino que ellos se encontraban en muchos problemas económicos y las personas a quienes les debían habían venido ya para cobrarse como diera lugar lo que se les debía. Querían llevarse a sus hijos, llevárselos como siervos, como esclavos, para que ellos trabajaran y se les pagara a ellos todo lo que se les debía. Nos dice la palabra de Dios también, pues que ellos estaban a punto de ser esclavos. Y meditando un poco en esto, abriendo, digamos, un paréntesis, ya no existe ese tipo de esclavitud física si tú le debes hoy dinero o algo a alguien, pero existe todavía la esclavitud financiera. Y como cristianos a veces podemos caer en esclavitud financieramente por diversas deudas que tenemos. Dice la palabra de Dios que el deudor es esclavo del acreedor, y como dice Proverbios 22:7, el rico se enseñorea del pobre, y el que toma prestado es siervo del que le presta. Dios quiere, si es posible, nos cuidemos de caer en este tipo de esclavitud también, porque el Señor nos llamó a ser verdaderamente libres en Cristo. Él nos rescató del pecado. Éramos esclavos anteriormente del pecado, como dice Juan 8:34, y de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí el Señor quiere que tú y yo seamos libres. Dios quiere que amemos nuestra libertad y que amemos la libertad que solamente Cristo nos puede dar. Cerrando un poquito el paréntesis del tema económico o financiero, dice aquí el versículo
que había venido ya el acreedor para llevarse a sus hijos como esclavos. Era un momento muy difícil. Yo quisiera por un momento que imaginemos tú y yo la situación que estaba viviendo la viuda y sus hijos. Que nos pongamos en su lugar, que nos pongamos en ese momento de su vida en el cual estaba pasando por situación muy complicada. Ella había perdido a su esposo, no tenía alimentos, no tenía sustento, no tenía una provisión segura. Estaba a punto de perder a sus hijos y tal vez no volverlos a ver jamás. No tenía esperanza incluso de poder conservar su propia vida. En ese momento de angustia y desesperación, ella, nos damos cuenta que hace algo, va, ¿verdad?, con Eliseo y busca ayuda. Tal vez tú y yo como padres podamos imaginar un poquito la angustia que sentía esta mujer, el momento en el cual estaba a punto de perder a sus hijos y su familia. Y aquí quisiera abrir también una ilustración con el Evangelio. No había algo que la viuda pudiera hacer para que ella, por la cual ella pudiera cambiar su situación. No había algo que ella pudiera hacer para cambiar lo que ella estaba viviendo. De la misma manera nos encontramos tú y yo, sin nada que podamos hacer en nuestra condición para hacer algo, para acercarnos a Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Esta viuda no tenía esperanza, incluso no tenía esperanza de vivir y podía perder su vida. Hay otra viuda también, la viuda de Sarepta, que vemos que le contesta a Eliseo en Primera de Reyes, versículo 17-12. Le dice, también se encontraba esta viuda en una situación muy vulnerable. Dice así el versículo, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No había ninguna cosa que la viuda pudiera hacer para cambiar su situación. Al igual que la viuda de Sarepta, la viuda de nuestro pasaje estaba a punto de perderlo todo. Incluso estaba a punto también de no poder conservar su propia vida y tener la muerte. Nosotros también estamos en la misma situación. Tú y yo estamos separados de Dios y no hay nada que podamos hacer para cambiar nuestra situación, porque estamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero dice la palabra de Dios que solamente por la sangre de Cristo tenemos redención, como nos dice Efesios 1:7, y que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. De esta misma manera que la viuda, nosotros estamos desamparados, estamos sin esperanza, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos dio vida únicamente por su gracia, como dice Efesios 2:5. Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí quisiera que tratáramos de aplicar un poco esta idea a nuestra vida, la situación que vivía la viuda. Quisiera que alguna aplicación que podamos hacer es que examinemos cuál es nuestra situación actual, cuál es nuestra situación hoy en día. No hay tema más importante que el tema espiritual, que el tema de nuestra alma. Más allá del tema económico, más allá del tema de salud, más allá del tema espiritual, tenemos una necesidad muy grande, que es la necesidad de un Salvador. Y quisiera que examinemos la situación que vivía la viuda con la situación que vivimos nosotros hoy en día. La viuda no tenía a su esposo, recapitulando de nuevo, no tenía alimentos, no tenía sustento, no tenía un trabajo, tenía muchas deudas y estaba a punto de perder a sus hijos. Tal vez, aplicándolo a nuestra propia vida, tú y yo en este momento tengamos carencias, tal vez tengamos necesidades, tal vez tengamos angustias, tal vez tengamos problemas y una situación complicada en nuestra vida, pero a lo mejor examinando nuestra vida con la situación que vivía la viuda, o la situación que vivimos hoy en esta pandemia, con la situación que vivía la viuda, ella se encontraba en una situación todavía más vulnerable que la que podamos estar tú y yo. Tal vez estemos pasando por crisis, tal vez estemos pasando por situaciones en nuestra vida complicadas, pero la necesidad más grande, quisiera que meditáramos en esta mañana. Sí, tenemos muchas necesidades de muchos tipos, en la salud, en lo económico, en lo emocional, en lo personal, pero la necesidad más grande que tenemos tú y yo y que tiene todo el mundo es la necesidad de un Salvador. Dice 1 Juan 4:14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo lo que necesitamos es a Cristo, todo lo que necesitamos es a Cristo, el Salvador del mundo y el Salvador de nuestra alma. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:10, que si tenemos a Cristo estamos completos en Él. Dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
Muy bien, pues vamos a aplicar a nuestra vida, examinar cuál es hoy nuestra condición delante de Dios. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Y la necesidad más grande que tenemos de un Salvador. Pero también podemos reconocer nuestra situación delante de Dios. Darnos cuenta que estamos separados e incapaces de acercarnos a Dios por nuestros propios méritos. Pero únicamente hemos sido reconciliados por Cristo, como dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por la vida. Aquí cerrando nuestra primera idea, tenemos que darnos cuenta, la situación que estamos viviendo, que Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce lo que estamos viviendo hoy en día. Dios sabe por lo que estamos pasando. Dios conoce perfectamente nuestras angustias, nuestras necesidades en todas las áreas de nuestra vida. Él conoce lo que estamos viviendo y Él quiere que confiemos y derramemos nuestro corazón a Él en medio de la adversidad. Que confiemos en su misericordia hacia nosotros. La segunda idea de nuestro mensaje en esta mañana es: ¿qué hizo la viuda en ese momento de necesidad? ¿Qué fue lo que ella hizo en ese momento de angustia, de necesidad, que podemos de igual manera estar tú y yo? Dice el pasaje en el versículo 1 y 2, una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Aquí vemos el pasaje que la viuda clamó a Eliseo, reconociendo su necesidad y dándose cuenta cuál era su condición. Ella se dio cuenta que no había nada que ella pudiera hacer para cambiar su situación y clamó a Eliseo. Eliseo significa Dios es salvación. Y ella clama a Eliseo, y clamar significa pedir o requerir una cosa con insistencia o desesperación. La mujer clamó de todo su corazón, en reverencia, y pidió ayuda a Eliseo. Pero bueno, ¿quién era Eliseo? Les comenté que su nombre significa Dios es salvación. Eliseo era un profeta del Señor que había sucedido a Elías cuando Elías había sido llevado por Dios. El ministerio de Eliseo duró aproximadamente 60 años y la viuda clama a él, clama a Eliseo, clama por salvación, clama porque se le ayude. Pero bueno, cuando la viuda clama a él, llega con Eliseo con toda su angustia y clama de todo su corazón, Eliseo le responde una pregunta que de primera instancia pudiera extrañarnos. Se nos hace a lo mejor difícil de entender. Cuando ella llega, clama a él, dice, y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Como que pudiera extrañarnos un poquito de primera instancia, porque pareciera que Eliseo no entiende la situación. La viuda está desamparada, la viuda está desesperada, la viuda está en problemas económicos, están a punto de llevarse a sus hijos, y ella está clamando en su angustia, en su desesperación a Eliseo, y él le pregunta: dime, ¿qué tienes en tu casa? Ante esa pregunta sencilla, a lo mejor, no sé, la viuda podría haber pensado: Eliseo, es que a lo mejor no me escuchaste, a lo mejor no te diste cuenta que mi marido muerto, estoy desamparada y acudo a ti para que me ayudes, clamo a ti para que me ayudes. Pero esa pregunta tan sencilla, dime, ¿qué tienes en tu casa?, nos hace ver que muchas veces en los momentos de angustia, de necesidad, cuando tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, se nos nubla nuestra mente, se nos nubla nuestro entendimiento y no nos damos cuenta y no vemos las cosas de una forma correcta y adecuada. En esos momentos nos podemos dar cuenta cómo estaba el corazón de esta mujer, cómo estaba el corazón de la viuda. Y nosotros también en esos momentos se nos nubla el entendimiento porque vemos las cosas y vemos los recursos y ponemos los ojos en nosotros mismos y no ponemos los ojos en Dios. Nos pasa que muchas veces ponemos los ojos en nuestros propios recursos y no en la capacidad de Dios para proveernos. Y aquí Eliseo le dice muy claramente, y Eliseo reconoce su incapacidad como hombre al decir: ¿qué te haré yo? Porque Eliseo entendía cuál era su posición. Él era únicamente un instrumento y un siervo de Dios. Eliseo entendía su incapacidad como hombre de obrar un milagro por él mismo, porque todo el poder y toda la misericordia provienen de nuestro Dios. En esos momentos de angustia, recordemos que Dios es soberano y Él tiene el control sobre todas las cosas. Aquí Dios nos pregunta también, como la viuda: declárame, ¿qué tienes en tu casa?
En ese momento se nos nubla el entendimiento y no vemos salida a los problemas y a las necesidades que tal vez tenemos. Ella le contesta, tu sierva ninguna cosa tiene sino una vasija de aceite. Ninguna cosa tengo, dice. No tengo nada en mi casa. Probablemente ya habían venido todos sus acreedores a llevarse todo lo que ella tenía en su hogar y únicamente le quedaba una pequeña e insignificante vasija de aceite, que ella veía por el tamaño de sus problemas que no significaba nada. En ese momento se nos nubla el entendimiento y comparamos lo que tenemos con los problemas, pero no nos damos cuenta que Dios es el que nos da todas sus bendiciones. En ese momento la viuda no se daba cuenta de muchas cosas que ella tenía, y quisiera mencionar solamente algunas, que muchas veces tú y yo damos por sentado. En ese momento el problema, la viuda no veía la salida, veía todo de color negro, pero podemos enumerar varias cosas, como ejemplo, ella tenía una vida, ella tenía salud, ella tenía una casa, ella tenía sus hijos, ella tenía un poco de aceite, ella tenía un buen nombre, y ella también tenía temor del Señor, que es lo más importante de todo. Ella tenía temor del Señor, y de la misma manera podemos preguntarnos, ¿y qué tienes en tu casa? El Señor nos pregunta, ¿qué tienes en tu casa? ¿Cuáles son las bendiciones que Dios te ha dado, incluso en este día y en esta mañana? ¿Cuáles son las bendiciones que Dios te ha dado y que damos por sentado y que no las vemos porque estamos centrados nada más en nuestros propios recursos y no en Dios? En ese momento de angustia y necesidad, tratando de aplicar un poco esto a nuestra vida, podemos darnos cuenta que tú y yo necesitamos clamar a Dios en nuestra necesidad. Clamar a Dios en nuestra angustia, clamar al Señor por misericordia y derramar nuestro corazón a Él. Dios quiere que clamemos a Él y Él en su misericordia nos responderá. Porque dice su palabra que la misericordia de Dios es para siempre. Dice el Salmo 118, versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de nuestro Señor es y ha sido por toda la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, y lo será para siempre. Aquí, en este momento, tal vez, yo no sé, muy sinceramente, si estás pasando hoy tú por un problema o por una necesidad. Pero si estás hoy en día tu corazón angustiado con alguna situación complicada en tu vida, que a lo mejor has perdido la esperanza y sientes que no hay salida para alguna situación. Yo no sé lo que estás pasando, pero Dios sí lo sabe. Y Él perfectamente nos dice en su palabra que a Él podemos clamar y Él nos escuchará y nos responderá. Es el Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. También el Señor hoy quiere darle vigor a nuestra alma, quiere darle vigor a tu alma. Si estás en un momento difícil en tu vida, Él quiere darle vigor, como dice el Salmo 138, 3. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios quiere en primer lugar salvarnos. Dios quiere que por medio de Cristo tú y yo podamos confiar en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Si hoy tú le conoces y hay momentos tal vez de tristeza y dificultad en tu vida, Él quiere darle vigor, fortaleza, alegría a tu alma, que tú puedas regocijarte en Él como cantábamos hace un momento. También otra aplicación en nuestra vida es que podemos recordar que la provisión del Señor es siempre fiel. La palabra de Dios usa varias veces el término o la frase Jehová Jireh, en diferentes momentos, en diferentes circunstancias. La palabra de Dios lo usó, esta frase, en el momento cuando Abraham se disponía a sacrificar a su propio hijo. Y le llamaron a ese lugar Jehová Jireh o Jehová proveerá. Eso lo vemos en Génesis 22, versículo 12 al 14. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció el holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Recordemos que la provisión de Dios es fiel. Recordemos que Él nos da su provisión de forma oportuna. Dios proveyó una ofrenda para el sacrificio de Abraham. Dios proveyó también maná y agua en el desierto
para que su pueblo se alimentase. Dios proveyó una serpiente ardiente sobre un asta para que todo aquel que la mirare fuera sanado. Y Dios proveyó a su Hijo Jesucristo para que Él también fuera levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como dice Juan 3, 14 al 16. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es nuestro Creador, pero también es nuestro Salvador. Dios proveyó para la vida de la viuda. De la misma manera puede hacerlo para tu vida también y para tu familia. La tercera idea de esta mañana de nuestro mensaje, ya vimos cuál era la situación que estaba viviendo la viuda. ¿Qué hizo la viuda en ese momento de necesidad? Que ella clamó al Señor por misericordia, como podemos clamar tú y yo hoy en día por nuestros pecados. En tercer lugar, ¿cuál fue el consejo que la viuda recibió para salir de esta situación? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que Dios obró en su vida que podemos hoy recordar? Dice el versículo 3 de nuestro pasaje. Él dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, traedme otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Dios nos llama a que confiemos en su misericordia, que confiemos en su voluntad. En ese momento, el consejo que la viuda recibe es que vaya con sus vecinos y que recoja diferentes vasijas con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos. Y ella así lo hizo. Ella fue con sus hijos y así lo hicieron. Y aquí podemos ver también que a lo mejor la viuda tenía amigos, tenía vecinos, tenía un buen nombre, tenía respeto a la comunidad. Ella pudo ir y recoger esas vasijas y que le dieran esas vasijas y varias personas la apoyaran. Así también tú y yo podemos apoyar a varios de nuestros hermanos si están en necesidad o varias personas que tenemos a nuestro alrededor. Se nos llama también a ello. David y sus hijos siguieron la instrucción de Eliseo. Fueron, recogieron todas las vasijas que pudieron como Eliseo les había mandado. Después ellos fueron y se encerraron, dice el versículo 5, y fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos les traían las vasijas y ella echaba el aceite. Así que hicieron un equipo. Sus hijos venían con las vasijas y ella echaba el aceite. Aquí Dios obró un milagro. Es como si hubiéramos abierto una llave y automáticamente de esa pequeña vasija insignificante empezó a fluir aceite para cada una de las vasijas. Y sus hijos venían y traían una tras otra, estaba a punto de llenarse una y traían la otra, y así lo hicieron sucesivamente hasta que el aceite, o las vasijas, se terminaron. Puede sorprendernos a lo mejor la capacidad que Dios tiene para proveernos. Puede sorprendernos, pero Dios nos llama a que confiemos en Él, porque Él tiene el control de todas las cosas y Él hace todo conforme a su voluntad. Dice el Salmo 34:10, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y te hablo yo de ciertas necesidades. La necesidad más grande que tenemos es la de Cristo, la de un Salvador. Dios nos habla que también puede ayudarnos, ¿verdad?, en la provisión de nuestras otras necesidades, pero lo más importante es la necesidad que tenemos en nuestra alma. Aquí vemos también que cuando todas las vasijas se llenaron, el aceite cesó. Dice el versículo 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Cuando su hijo le dice, no hay más vasijas, el aceite cesa. El aceite se termina de fluir. Y aquí vemos una gran enseñanza. Me tocó por ahí ver una enseñanza que daba un gran predicador inglés, que muchos conocen, Charles Spurgeon. Él comenta un poco sobre este tema, hablando de cómo cesó el aceite en el momento indicado, en el momento oportuno. Mientras hubo vasijas que llenar, el chorro de aceite que Dios hacía salir de la vasija estuvo fluyendo, pero solamente paró cuando ya no hubo más vasijas que llenar.
Primero se acabaron las vasijas antes que el milagroso aceite que Dios hacía salir de la vasija de aceite de la viuda. Primero se acabarán nuestros recursos antes que acabarse los recursos de Dios para proveernos. Primero se acabaron las vasijas antes que la provisión de Dios. Primero se acabarán nuestras necesidades antes de la capacidad de Dios de darnos todo conforme a su voluntad. Mientras tengamos necesidades, podemos confiar que tendremos provisión de parte de Dios. Recordemos cuando Dios les mandaba maná y agua en el desierto al pueblo. Había más maná del que el pueblo podía comer y más agua del que el pueblo podía beber. Y mientras ellos necesitaron de esa provisión especial de Dios, Dios estuvo fielmente dándoles esa provisión. Fue solamente hasta que ellos llegaron ya a la tierra que Dios les había dado y podían tener fruto de la tierra, esa provisión especial de Dios cesó. De la misma manera, Dios alimentará a su pueblo hasta que ya no necesite más. Dice el Salmo 37:25, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Así que esa pequeña vasija de la viuda permaneció derramando en abundancia mientras se ponía una vasija tras otra. De la misma manera, la provisión de Dios continuará siendo fiel hasta el último día de nuestra vida, cuando la última vasija haya sido llenada. Es una preciosa y muy hermosa bendición, una preciosa promesa que Dios nos da. Si tenemos la provisión fiel y suficiente de Dios, ¿qué más necesitamos? Si Dios promete que el aceite de nuestra vasija correrá hasta que la última vasija de nuestra vida esté llena, ¿qué más podemos pedir? Tratando de aplicar un poco esta enseñanza a nuestra vida, y sobre todo quisiera hacer aquí una ilustración con el Evangelio de nuevo. Una ilustración en la cual esa vasija de aceite es el mensaje de Dios, es el Evangelio. Y las vasijas vacías son esas almas necesitadas de la gracia salvadora de Dios. Tú y yo somos esas vasijas vacías que solamente Cristo llena por su gracia. Un Cristo lleno es únicamente para pecadores vacíos. Y mientras hay un alma vacía que reconozca su necesidad, la gracia y la misericordia de Dios no cesará. Mientras hay un alma consciente de pecado y necesitada de perdón, la gracia de Dios emanará y el aceite de la vasija no cesará. Mientras hay un corazón cansado y trabajado que vuelva al Señor, la gracia de Dios brotará y Él le salvará. Nuestro tesoro es Cristo, es lo más valioso que tenemos. Él puede salvar tu alma hoy en día. Mientras haya un alma vacía que busque el perdón, Cristo la saciará y Cristo la llenará con su gracia. Todo lo más importante que tenemos es el Señor. Él es nuestro tesoro, dice su palabra. Dice 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, frágiles, insignificantes, sin valor. Este tesoro es Cristo en nuestra vida. También podemos hacer una analogía con el Evangelio y sobre todo con su espíritu y el aceite. La vasija somos nosotros y el aceite es la misericordia de Cristo derramada en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Podemos tomar como ejemplo cuando Samuel ungió a David. Eso lo vemos en 1 Samuel 16, versículos 12 y 13. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Dios es quien por medio de su Espíritu abre nuestro entendimiento para que podamos creer y aceptar el Evangelio. Dios nos unge por medio de su Espíritu para que por su gracia salvadora, su Espíritu nos ilumine. Él nos llama a que hoy podamos recibir su palabra, recibir la salvación que únicamente Él nos da. Tú y yo somos esas vasijas vacías que necesitamos la gracia de Dios, que necesitamos ese tesoro que Cristo únicamente nos puede dar. Otra aplicación que podemos ver también en nuestra vida es que debemos ser obedientes y fieles al consejo que Dios nos da. Tú y yo somos vasijas vacías que Cristo llena por su misericordia, pero Dios nos llama a vivir para su gloria y honra y que podamos compartir
ese mensaje y ese tesoro que Él nos ha dado. El Señor le agradó que ese tesoro del Evangelio fuera llevado a otras personas por insignificantes vasijas de barro, como somos tú y yo. Al Señor le agradó que su salvación fuera transmitida y el mensaje del Evangelio fuera transmitido a otras personas por la locura de la predicación, como dice 1 Corintios 1:21. Pues ya la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Allá afuera hay muchas vasijas vacías aún, muchas vasijas que necesitan la gracia de Dios. Podemos pensar que las naciones mismas son las vasijas vacías y no son pocas, como dice su palabra. Podemos reflexionar y darnos cuenta que no todos son salvos a nuestro alrededor. Tal vez no todas las personas son salvas en nuestra iglesia, no todas las personas son salvas en nuestra familia, no todas las personas son salvas y han sido convertidos y regenerados por Dios. Así que Dios nos llama a que nosotros podamos ir y vertir ese aceite que Él nos ha dado y podamos seguir derramando esa misericordia que Él tiene a las demás personas. El Señor nos llama a ser obedientes. No podemos decirle al Señor, Señor, no hay más vasijas, porque la realidad es que sí. El Señor nos llama a que seamos obedientes y trabajemos de forma diligente, porque llegará el día en que esas vasijas que estén vacías, que no tengan la misericordia y que no han sido llenas de la gracia de Dios, serán rotas y la ira de Dios caerá sobre ellas. Así que tú y yo podemos ser obedientes hoy en día como lo fue la viuda y su familia. Ellos fueron obedientes y diligentes y fieles al consejo que Dios les dio y la misericordia de Dios los salvó. Seamos nosotros también obedientes al Señor y vayamos con Él y trabajemos en esa gran comisión que Él nos ha dado. La última idea que vamos a ver en esta mañana es cuál fue el resultado final que la viuda y su familia vieron en su vida. Dice el versículo 7 de nuestro pasaje: vino ella luego y contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid con lo que os quede. La viuda va con Eliseo, la viuda va con Eliseo, que significa Dios es salvación, Dios es Salvador, y Dios verdaderamente es nuestro Salvador. Dios obró un milagro en la vida de la viuda y su familia, un milagro que solamente Dios podía hacer. De la misma manera, Dios obró un milagro en la obra redentora de Cristo, un milagro que nunca tú y yo podremos entender, podremos entender, o llegar ni siquiera a empezar tal vez a entender cómo la misericordia y la gracia de Dios fueron hechas, cómo la redención y la justificación que Dios dio al mundo y la humanidad. Pero Dios salvó a la viuda y a sus hijos, y de la misma manera puede hacerlo con cada uno de nosotros. Eliseo le dice: ve y vende el aceite, paga tus deudas y vive con lo que te quede, con lo que os quede. Eliseo le dice, ¿verdad?, a la viuda qué hacer. Y ella va y diligentemente trabaja, vende el aceite que Dios le había dado, comparte el aceite que Dios le había provisto a ella, paga sus deudas, queda libre de la esclavitud de sus acreedores y posteriormente vivió de esa provisión de Dios. No lo sabemos, tal vez vivió de esa provisión o inició tal vez un pequeño negocio con ello, no sabemos. Pero Dios dice que vive con eso que Dios le dio. Ella fue obediente, quedó libre completamente, estaba libre completamente de su esclavitud. Y tú y yo hoy estamos libres de la esclavitud del pecado. Y Dios nos llama a que vayamos también, de una manera ya libre. Cristo nos rescató para Él y nos preparó y quiere que vayamos a compartir su palabra, que hagamos buenas obras, como nos decía Sergio la semana pasada, que Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviéramos en ellas, no para salvación, sino como un resultado de la gloria y la gracia de Dios en nuestra vida. Nosotros también hemos quedado libres de nuestros pecados y nuestra deuda, que era imposible de pagar, Dios la pagó. Dios quiere que vivamos libres para Él. Y así como Dios multiplicó esos esfuerzos de la viuda, permitiendo que ella pagara sus deudas, pudiera no perder ya a sus hijos, recordemos que Dios es nuestro proveedor y nuestro redentor. Pero Él nos pide que seamos obedientes, que seamos diligentes como fue la viuda, que sigamos las instrucciones que Él nos da. Dios mostró su grandeza en este milagro con la viuda y Él se hizo personal a la viuda con lo que ella tenía.
Dios podía haber provisto de muchas maneras, pero Él se hizo personal a ella, ayudándole en su necesidad con lo que ella tenía. Y de la misma manera Dios se hace personal a cada uno de nosotros. Se hace personal para salvarnos por medio de Jesucristo. Podemos aplicar a nuestra vida una enseñanza que debemos ser diligentes y trabajar de forma diligente y dejar el resultado al Señor. La obra del milagro es de Dios. La obra del milagro de la regeneración de nuestra vida es de Dios. Pero nosotros debemos hacer nuestra parte y dejar el resultado al Señor. La viuda hizo su parte, pero el Señor hizo la obra y obró el milagro en su vida. Trabajemos nosotros diligentemente. Somos salvos por gracia. Pero el Señor nos llamó, como nos compartía Sergio, a que oremos unos por otros para que el Señor nos ayude a abundar más en el amor, en el conocimiento y en el discernimiento de Dios. Vayamos hoy a compartir la misericordia de Dios. Confiemos en la misericordia que Dios nos ha dado en Cristo. Conocemos a muchas personas, tenemos a muchas vasijas vacías a nuestro alrededor. Muchas personas en las cuales Dios ha puesto una influencia que podemos ser testimonio y amor también a ellos. Que el Señor nos guíe y su Espíritu nos ilumine para cambiar la vida, ¿verdad?, de otras personas por medio de Cristo. Que podamos darle gloria y honra a Él. Y ya para terminar, espero de todo corazón que en esta mañana Dios haya podido bendecir tu alma y tu corazón. Y que Dios en su misericordia nos consuele en estos momentos de angustia y de necesidad que estamos viviendo. Confiemos en la misericordia de Dios. Dios nos pregunta, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué bendiciones tenemos que Dios nos ha dado para que Dios pueda obrar en nuestras vidas y nos ayude a salir de estos momentos de nuestra necesidad? Pongamos nuestros ojos en Cristo, pongamos únicamente nuestros ojos en Él y seamos llenos únicamente de su misericordia y su amor. Que el Señor nos ayude en este día, en primer lugar, recapitulando un poco, a reconocer nuestra situación, a entender cuál es nuestra situación delante de Dios. En segundo lugar, a clamar en nuestra necesidad y pedirle que el Señor obre